bueno que nos estás acompañando. Gracias a Dios damos por ti, gracias a Dios damos por la oportunidad que te das, por la oportunidad que le das al Señor de bendecir tu vida y de hacer algo en este día contigo. Entonces, vamos a la palabra de Dios, vamos a escudriñar lo que hoy el Señor tiene para nosotros y vamos a permitir que en este día el Señor hable a nuestro corazón, ya que Él tiene una palabra única, una palabra precisa para ti y para mí, porque hoy venimos dispuestos a buscar algo de Él, algo de su presencia y por supuesto el consejo oportuno de su palabra para nuestra vida en este día. Te invito pues a que escudriñemos la Escritura el día de hoy. La Escritura nos enseña en Romanos 8, versos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta mañana quiero hablarles acerca de algo que nos pasa prácticamente a todos los seres humanos. No importando el lenguaje, no importando la raza, no importando el color de piel, no importando en la parte de este mundo en el que vivamos. Cada uno de nosotros todos los días se levanta con pensamientos. Se levanta, se despierta pensando o teniendo ideas. Pero lamentablemente muchas de esas ideas tienen que ver con el hecho de algunas personas que nos rodean. Pueden ser nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, vecinos o alguna otra persona con la que nos relacionemos o nos hayamos relacionado en algún momento en nuestra vida. Y lamentablemente esos pensamientos o esas ideas que nosotros tenemos de esas personas no son las mejores, no son las más correctas, no son las idóneas. Es lamentable pensar que en algún momento de nuestra vida no solamente pensamos mal de alguien, sino trabajamos y maquinamos más allá en un sentido morboso, en un sentido dañino acerca de alguien que conocemos. Es decir, siempre tendremos algo que decir o algo que hablar de alguna persona, de alguien que conocemos. La Biblia, la Escritura, lo define como nuestro prójimo. Qué triste y qué lamentable es saber que en algún momento determinado de mi vida, de tu vida, tengo algo que argumentar acerca de alguien más, en base a mi propio criterio, en base a mis ideas, en base a lo que vemos, a lo que se aparenta. Algo como esto estuvimos hablando en la serie No todo lo que brilla es oro. Y una parte de lo que nosotros hacemos como seres humanos y que es tan natural y tan normal es dejarnos llevar por lo que miramos. Qué complicado es poder llegar a un punto en el que podamos dar realmente una opinión correcta, neutral acerca de alguien, no importando si ese alguien en algún momento, alguna vez en nuestra vida nos trató mal, alguna vez fue indiferente con nosotros o incluso nos hizo daño. Esto es bien complicado. Súper complicado. Porque la mayoría de las veces, cuando nosotros tenemos un argumento en base a algo o alguien, es por lo que vimos, es por lo que miramos acerca de esa persona,
Es la percepción nuestra acerca de esa persona y no porque la conozcamos. O también es porque de alguna manera ya tenemos un antecedente de esa persona, de algo que le hizo a una tercera persona o a nosotros mismos. En base a eso, entonces, nosotros argumentamos al respecto. Por eso esta mañana yo he denominado a este mensaje, yo he puesto por título a esta predicación, Sin argumento. Aquí quiero empezar. La escritura es clara en Romanos 8, 33 y 34, en donde dice y pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Está clara la pregunta. ¿Quién acusará? ¿Quién tiene un argumento tan sólido y quién tiene un argumento tan capaz y tan veraz para poder acusar a los elegidos, a los escogidos, a los amados, en pocas palabras, a los hijos de Dios? La respuesta la da la misma escritura y dice, Dios es quien justifica. Es decir, no importando quién o qué quiera acusar, argumentar algo en contra de un hijo de Dios, el único que tiene la capacidad y la justicia completa, justicia eterna, justicia única, es Dios. La escritura nos enseña en Apocalipsis que hay alguien, que hay un personaje que día y noche se la pasa acusando a los hijos de Dios, argumentando si hizo esto bien, si no lo hizo, si lo dejó de hacer, si se equivocó, si mintió. Y ese es Satanás. Sí, ese mismo personaje que fue delante del trono de Dios y le dijo, Señor, si tú le quitas a tu siervo Job todo lo que tiene, todas sus posesiones, a su familia y todo lo que le has dado, te aseguro que se aleja de ti. Te aseguro que te maldice. Te aseguro que renuncia a adorarte. Y Dios dijo, verás que no. ¿Sabes? Entonces, argumentar, para empezar, como inicio, argumentar en contra de alguien sin una base sólida, en base a tu propio criterio o incluso tus experiencias con esa persona, es un síntoma diabólico. Porque la escritura nunca dice que Dios o que el Creador está asomándose y que está al tanto de ti día y noche, por la mañana o la madrugada, y solamente está viendo lo que haces para castigarte. No es lo que la escritura dice. La escritura dice, de hecho, que el Señor está velando por ti, está velando por mí, que no se duerme el que te guarda a ti, el que me guarda a mí, sino que está todo el tiempo buscando nuestro bien y enderezar nuestro camino, no culpándonos. No nos está asediando. La Biblia no enseña que el ángel de Jehová está asediando, sino más bien está diciendo que nos está cubriendo y nos está guardando. Pero lo que hace alguien al argumentar al respecto de otra persona es sencillamente tomar una posición que en la Biblia está tan definida en Apocalipsis como la posición del enemigo, de Satanás, que su trabajo es argumentar, que su trabajo es acusar a los escogidos. La palabra es clara aquí. La pregunta es muy clara. Los escogidos. Dice a los escogidos. Y la labor de Satanás
es poder argumentar en contra de cada escogido, de cada elegido. Ese es su trabajo. Esa es su labor. Hay entonces un grupo de personas, específicamente son tres tipos de personas que van a estar argumentando o que van a estar presumiendo que te conocen y que pueden dar una razón respecto a ti por algún evento o por algunos eventos desafortunados que hayan tenido contigo. Esas personas están movidas por un pensamiento o una idea equivocada respecto no a ti, sino a sí mismos. Porque una persona que se la pasa pensando y que se la pasa construyendo ideas diabólicas e ideas satánicas en contra de los escogidos, en contra de los elegidos del Señor, es una persona que no tiene paz en su corazón y que no ha encontrado de verdad el camino correcto en esta vida, no solamente en Cristo, no solamente en Dios, sino para sí, para poder caminar, para poder vivir de la manera en la que todo ser humano debería vivir, que es en libertad. Quiero hablarte entonces de esas tres personas que son aquellas que van a estar argumentando respecto a lo que tú haces o dejas de hacer. Sin embargo, quiero que pongas atención, porque al final de que yo te hable de estas tres personas, entonces, o de estos tres tipos de personas o de individuos, te vas a dar cuenta si el argumento que ellos tienen en contra de ti o incluso a favor de ti pesa lo suficiente como para marcar la vida de un elegido de Dios como eres tú. Muy bien. El primer tipo de persona es aquella que no cree exactamente como tú crees, que no tiene tus mismas creencias, que no tiene tu convicción, respecto a tu Creador, respecto a tu Dios. Esa primera persona que va a argumentar y que va a buscar dejarte en mal frente a otros, hacerte ver inferior que él mismo o que ella misma, tiene en su corazón y en su mente los pensamientos y las intenciones de dejarte en ridículo por lo que tú crees, por lo que tú sientes, por tu experiencia y por tu fe. Sus argumentos tienen que ver y están centrados en el hecho de que tú no pienses igual que él o que ella. Sus argumentos están basados en el hecho de que tú no puedes tener la capacidad de sentir o de vivir tal o cual religión como él o ella lo viven, porque ellos están en lo correcto. Y espero que tú no seas esa persona para con otros. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no es un argumento, es una verdad. Así que tú no puedes ir y tú no tienes ni debes estar argumentando en base a tu experiencia como hijo de Dios el hecho de la salvación y el perdón de Dios. Porque lo que te toca a ti y lo que me toca a mí es
decirle a la gente que hay un plan, que hay un propósito y que hay un objetivo de parte de Dios para su vida. Y no argumentar si pueden hacer esto, si pueden practicar o no, si se van a morir, si están malditos, si están condenados. No es así. La Escritura me habla de el Dios que se hizo carne, se encarnó y murió en la cruz para el perdón de cada persona y no para la condenación. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versos 20 y 21, en donde dice, empieza con preguntas, nuevamente como el pasaje o la lectura pasada que hicimos. Mira lo que dice. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabes? Este pasaje me enseña que los argumentos, de verdad cualquier argumento sale sobrando. Dice Romanos, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los entendidos? ¿Dónde están los estudiosos al referirse a los escribas? ¿Dónde están los disputadores de este siglo? Los que pretenden saber tanto, los que se sienten más que los demás, los más inteligentes, los que nunca se van a enfermar, los que nunca van a caer, los que nunca van a mentir, los que siempre son correctos y rectos delante de todos los demás. ¿Dónde están? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Qué lamentable es pensar que hombres y mujeres que se sentían pero tan fuertes apenas hace un año, apenas hace unos meses atrás, incluso personas que iban al gimnasio, que musculosas, algunas personas que llevaban una dieta estrictamente buena, única, carísima, costosa, hoy ya no están. Porque un virus, un pequeño virus microscópico con un montón de puntas salidas, de cabellos disparados, algo que no alcanzas a ver con tus ojos, que tienes que usar un lente multiplicado por cientos y cientos de píxeles, dioptrías. Es como se ve. Y esa pequeña cosa, esa bacteria, ese virus microscópico, los terminó. ¿Sabes? Si hay algo que hemos aprendido de parte de Dios, de su palabra, es que no podemos enjuiciar, porque no hay nadie capaz de traer un juicio justo sobre los demás que solo el Padre y solo el Creador. Dios es el único, de verdad, el único que puede traer a nosotros un justo juicio. Así que el primer tipo de personas, que son aquellas personas que no creen exactamente igual que lo que tú crees, en tu convicción, en tu fe, son personas sin argumentos para poder acusar a ti que eres elegido de Dios. El segundo tipo de persona que siempre traerá
un argumento muy sólido en base a lo que no cree. Es decir, hay personas que no creen en nada, que son escépticas, que saben que pueden vivir por sí mismos y que todo lo que han alcanzado y todo lo que han ganado y todo lo que han logrado es en base a sí mismos. Personas egocéntricas, personas que van a tener un pensamiento sobre ti porque tú tienes algo en qué creer, y ellos dicen es que cualquier persona que tiene una creencia en algo, que tiene que tener algo de qué agarrarse en lo espiritual, en la fe o en lo emocional o en lo que sea, es persona débil. Ese es su argumento. Es decir, tú y yo entonces somos personas débiles por creer en un Dios todopoderoso y en un creador, en un ser sobrenatural y supremo. La segunda persona que tiene un argumento en contra de ti es la persona que no cree absolutamente nada. Solo en su fuerza, solo en su capacidad de desarrollar su trabajo, su intelecto. Y se niega a creer que hay un Dios. Y se niega a creer que hay un creador que le dio la facultad y le dio la posibilidad de creer, de crecer, de mejorar, de ser alguien sobresaliente. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si hay argumentos y altivez, sobre todo, porque esos argumentos están basados en el orgullo y en la altivez de un individuo que se levanta en contra del conocimiento de Dios para decir en su corazón, como necio, como todo buen necio, no hay Dios. Aleluya. Pero déjame decirte algo. Cualquiera que no tenga una creencia y que su creencia sea en sí mismo, en sí misma, por salir adelante, no tiene un argumento sólido para poder traer en contra de ti y decir que tú eres tonto o eres absurdo o eres ignorante por tener una creencia o una fe. Déjame decirte que eso no es así. No hay argumento, no existe argumento en contra de los elegidos, de los hijos, de los amados, porque en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, todo argumento y toda altivez es llevada cautiva a los pies de nuestro Dios, porque Él tiene una palabra veraz, no un argumento. Nuestro Dios no argumenta, nuestro Dios es veraz. La segunda o el segundo tipo de personas entonces que traerá un argumento inválido, créemelo, porque a la luz de la palabra ese argumento se cae. Para esa persona su argumento puede ser tan sólido, superhumano y lógico, muy lógico, pero a la luz de la Escritura, alguien que cree en sí mismo, alguien que no tiene la oportunidad de creer y de confiar en Dios y de apoderarse del conocimiento de Dios, entonces ese pensamiento siempre será llevado cautivo. Ese pensamiento siempre será llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Aleluya. Lamentablemente, el tercer tipo de persona es aquella persona que conoce a Dios
que conoce de Cristo y que te conoce a ti y que posiblemente incluso se congrega contigo o se ha congregado contigo. ¡Qué tremendo! Porque no hemos aprendido a amarnos y a respetarnos. No hemos aprendido a sobrellevarnos, a perdonarnos, a impulsarnos y a aplaudir, indudablemente, a aplaudir los triunfos de los demás. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, porque esta es una realidad. El tercer tipo de persona puede estar en tu propia casa, en tu casa física, biológica o en tu casa espiritual. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, ningún argumento puede traer condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Pero muchos pueden decir estar en Cristo Jesús. Muchos podemos asegurar estar en Cristo Jesús. La Escritura asegura que el día en que vamos a tener que rendir cuentas delante del Creador, muchos diremos: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre hicimos esto. Señor, pero si yo ayudé, si yo pastoreé, si yo ministré, si yo liberé. Señor, pero si yo estuve al tanto. Y el Señor dirá ese día: apártate de mí, no te conozco. Eres alguien que obraba maldad. ¿Sabes? No es lo mismo estar en Cristo y vivir en Cristo que congregarse o ir a una congregación o incluso llamarse cristiano. Hoy en día, lamentablemente, el cristianismo es una religión más. Los hijos de Dios son aquellos que están en Cristo. Y los encuentras buscando, honrando y adorando a Dios. Ellos no tienen que decir que son hijos de Dios. Lo demuestran. Ellos no tienen que asumir que son hijos de Dios. Ellos lo reflejan. La Escritura dice que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Qué lindo es ver gente que viene a la congregación, levanta sus manos, derrama sus lágrimas y adora a Dios, exalta el nombre de Dios. Pero que cuando sale de esa reunión dominical, o de esa reunión de martes, o esa reunión de caballeros, o esa reunión de damas, o esa reunión de jóvenes, entonces se transforma totalmente. ¿Sabes? Cabe mencionar que ahora que en estos días que se están celebrando tantísimas fiestas con disfraces, quiero decirte que hay un disfraz totalmente original y genuino y que no solamente se usa un 31 de octubre o un 1 o 2 de noviembre, se usa todos los días del año y es el disfraz de cristiano, de religioso, de fariseo. Y a muchas personas les sale bien. Déjame decirte. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que alguien vaya a una congregación, o el hecho de que alguien predique, o el hecho de que alguien ore, o el hecho de que alguien se sepa la Biblia, no significa que anda conforme al corazón de Dios. Mucha gente puede andar conforme a su carne. Entonces la tercera persona, o el tercer tipo de persona que puede argumentar, o que quiere o desea argumentar algo en contra tuya,
es aquel que está en tu casa, pero es un fanático, un religioso, un fariseo. Alguien que en vez de edificar tu vida, se la pasa criticando y juzgando todo lo que haces. Tengo de verdad, una noticia grande para ti. El argumento de esa persona no es de verdad, de suficiente peso como para poder tirarte o como para poder destruirte. Es de sumo cuidado que identifiquemos estos tres tipos de personas, porque todo el tiempo tendrán argumento en contra de nosotros para destruir nuestra vida, para destruir nuestra fe, para destruir nuestro caminar, para destruir nuestra familia, para destruir nuestra comunión, para destruir nuestra esperanza, para destruir nuestras oportunidades. Pero en el nombre de Jesús, los hijos de Dios nos levantamos confiando y creyendo que los elegidos de Dios, nadie puede acusarlos, porque el Señor justo es el único que justifica, el único que puede traer, no un argumento, sino una palabra veraz, una palabra de soporte y una palabra real para nuestra vida. Y yo quiero de verdad que en tu corazón se quede esta palabra. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Así estamos los hijos de Dios. Aleluya.